La nieve caía gruesa, sin piedad, sobre la península superior de Michigan, y cada pino parecía un testigo viejo que había aprendido a no hablar. Bajo esa piel limpia y blanca, donde todo se veía perfecto desde lejos, alguien respiraba a pedazos. Un hombre estaba atado, medio enterrado, con cinta mordiendo su boca, y el frío le robaba el aire como si fuera una deuda. Nadie sabía que estaba ahí. Nadie, hasta que una agente del FBI de 30 años, obligada a descansar por orden de sus superiores, siguió a su pastor alemán por un camino de servicio y sintió algo que no pertenecía al bosque. Claire Morgan no había subido al norte para ser valiente. Había subido para desaparecer. Tenía el tipo de presencia que la gente recuerda sin querer. Espalda recta, hombros firmes, cabello castaño oscuro hasta los hombros que siempre se soltaba del mismo lado. Ojos azul gris que parecían tranquilos incluso cuando por dentro se rompía el mundo. En el sur del estado, un caso había terminado mal. No un mal de película. Uno real. Uno que no sale en las noticias, pero que te deja una marca dentro, como un moretón en el alma. No la suspendieron. No la corrieron. Le dieron algo que se siente peor. Licencia obligatoria, y una sugerencia suave, cuidadosa, casi amable, de que parara antes de quebrarse. Ella entendió el mensaje oculto. Deja de cavar o te vas a enterrar tú. Condujo hasta la cabaña familiar donde había pasado veranos de niña, donde las carreteras se estrechaban, los pinos se alzaban altos y a nadie le importaba tu placa mientras no terminaras en una zanja. La cabaña estaba retirada, como si también quisiera esconderse. Cedro oscuro contra el blanco, humo delgado saliendo de la chimenea como una línea de lápiz sobre el cielo. La luz del norte era extraña, pálida pero dura, como si el sol estuviera presente por obligación. Debería haber sentido paz. En cambio, sintió esa presión conocida en el pecho, esa sensación de que el cuerpo todavía espera sirenas aunque no existan. No estaba sola. Atlas viajaba en la parte trasera de la SUV. 5 años, pastor alemán, pelaje sable con negro y marrón, cuerpo fuerte, orejas erguidas como dos preguntas afiladas. Sus ojos oscuros tenían esa inteligencia que hace que la gente baje la voz sin darse cuenta. Atlas no era la mascota. Era un compañero. Había olido demasiados callejones, visto demasiadas escenas, escuchado demasiados gritos para que alguien lo tratara como herramienta. El terapeuta de Claire lo llamaba estabilizador. Claire lo llamaba lo único vivo que no le pedía explicar lo que no podía decir en voz alta. Aquella tarde, ella le enganchó la correa y tomó su kit de invierno sin pensarlo. Pala plegable, manta térmica, linterna frontal, silbato, cuerda de rescate, mensajero satelital. Lo compró después de un caso donde las torres de celular eran una mentira. Se prometió que sería una caminata corta, bordeando el camino de servicio, sin adentrarse, sin heroísmos, solo aire, solo movimiento. Era una mentira pequeña. Las mentiras pequeñas son las que te meten en problemas grandes. La nieve empezó suave, como si el cielo pidiera disculpas. Pero en esa región la nieve no solo cae. Se mete en los árboles, se instala en el silencio, se te mete en los huesos si la dejas. Atlas caminaba a su lado casi sin hacer ruido, sus patas hundiéndose en el polvo blanco como si el suelo lo respetara. Las botas de Claire crujían y el bosque estaba tan callado que a ella le zumbaban los oídos. En ese silencio, los pensamientos gritan. Intentaron mostrarle el cuarto, el archivo, la persona que no pudo salvar. Ella tragó saliva y se obligó a mirar lo que tenía delante. La línea del sendero, la nieve brillante, los troncos negros. Atlas se detuvo una vez, olfateó una rama enterrada. Siguió. Se detuvo otra vez, miró hacia nada. Claire soltó un aire que quiso sonar a risa. No estás trabajando, murmuró, como si hablara con él cuando en realidad se hablaba a sí misma. Atlas alzó la vista, serio, y continuó. La tercera vez no fue igual. Se detuvo en seco. El cuerpo se le puso rígido. La cola se elevó, pero no era alegría, era alerta. Claire lo sintió antes de entenderlo. Su pulso subió, la piel se le tensó bajo el abrigo. Atlas, susurró, y su voz ya no tenía humor.
Las orejas de Atlas se clavaron hacia adelante. Su nariz bajó hacia un parche de nieve idéntico a cualquier otro. Liso, intacto, inocente. Dio un paso. Luego otro. Como si se acercara a algo frágil. Claire escaneó la línea de árboles. Nada se movía, ni un venado, ni un pájaro. El bosque parecía contener la respiración. Entonces lo oyó. Un golpe mínimo. Tap, tap. Tan leve que pudo haber sido una mentira. Atlas se lanzó a cavar. No era el cavar juguetón de un perro contento. Era precisión desesperada. Patas delanteras arrancando capas de polvo y luego nieve compacta. La nieve voló sobre las botas de Claire. El frío le mordió las pantorrillas. Atlas gimió una vez, agudo, como si le doliera el tiempo. Claire cayó de rodillas, sacó la pala plegable, y sus guantes de pronto se sintieron torpes, inútiles. Cavó. Apartó nieve en ráfagas cortas. Bajo la capa superior, la nieve estaba más oscura, más prensada. Mal. Esa sensación de «esto no debería estar así» le retorció el estómago. Claire inclinó la cabeza y pegó el oído al suelo. Otra vez. Tap, tap. No era viento. No era rama. Era algo vivo. Atlas golpeó algo sólido y se congeló un instante. Luego cambió el movimiento. Ahora raspaba con cuidado, casi con ternura. Claire tragó aire. Emergiendo de la nieve apareció un parche oscuro. Tela. No corteza. No piedra. Tela. Un brazo. Un hombro. Luego una cara, masculina, pálida como papel, pestañas blancas por el hielo, mandíbula con barba de varios días. Los labios tenían un tono azul. Y una cinta ancha le cruzaba la boca, apretada lo suficiente para callarlo. Atlas ladró una vez, corto, duro, y pegó la nariz a la mejilla del hombre. El pecho del desconocido se movía apenas. Estaba vivo. Claire intentó dejar que la capacitación tomara el volante, fría y procedural, pero chocó contra una ola de horror humano. Dijo, y su voz se volvió filo, negocio y miedo. Con dedos temblorosos, despegó la cinta despacio. La piel debajo estaba en carne viva. El hombre succionó aire como si fuera el primer aliento de su vida. Tosió, débil. Sus ojos se abrieron a medias. Miró a Claire. Luego a Atlas. Y por un segundo, algo parecido a alivio rompió la niebla. Intentó hablar. Solo salió un raspón de voz. «Ayuda», alcanzó a decir. Claire le envolvió los hombros con la manta térmica, apretando firme como si la presión pudiera devolverle el calor. Y entonces, al rozar su equipo, vio letras endurecidas por la escarcha. Navy SEAL. El mundo dentro de ella se reordenó. Nadie entierra vivo a un SEAL por accidente. Nadie. Y el hecho de que estuviera ahí significaba que alguien, en algún lugar, estaba dispuesto a hacer lo imposible para que callara. Claire sacó el mensajero satelital y envió señal de emergencia con coordenadas. Sopló el silbato 2 veces por si el sonido llegaba más lejos que la tecnología. Atlas, sin embargo, no se relajó. Levantó la cabeza y miró el bosque con un enfoque que hizo que a Claire se le helara la espalda. Ella siguió su mirada. Entre los troncos, a una distancia que borraba los detalles, había una figura. Demasiado quieta. Demasiado humana. Observando. No hizo un gesto. No corrió. Solo miró, como si confirmara algo. Como si se asegurara de que el milagro no terminara ahí. Atlas emitió un gruñido bajo, vibrante, y el pelo del lomo se le erizó como un cable. Claire se obligó a no parpadear, a memorizar aunque no pudiera ver rostro. La figura se giró con calma, se deslizó entre los pinos, y desapareció como si el bosque la hubiera tragado. La nieve siguió cayendo, suave y hermosa, como si no supiera lo que acababa de ocurrir. Los primeros faros de una moto de nieve aparecieron minutos después, cortando el blanco con cuchillos de luz. Claire sintió alivio, y debajo, algo más frío. El alivio significa testigos. Y el testigo del bosque acababa de enterarse de que el hombre imposible seguía respirando. Los rescatistas trabajaron rápido. Atlas permaneció pegado al SEAL,
ya con hielo en el lomo, orejas captando cada sonido. Al levantar al hombre en el trineo de rescate, su mano se movió como si buscara algo que ya no estaba. Claire no pudo evitar pensar en la figura entre los pinos. En cómo no corrió. En cómo solo confirmó. Eso no era curiosidad. Era control. El hospital rural olía a desinfectante y café quemado. Luces fluorescentes demasiado brillantes para ojos cansados. Una doctora de voz firme tomó mando de inmediato. Maya Kincaid, 30 y tantos, piel oscura, cabello recogido, mirada aguda sin ser cruel. Hipotermia, dictó. Calentar lento. Nada de heroísmos con el cuerpo. Cuando Claire mencionó que estaba atado y amordazado, la expresión de la doctora no cambió, pero algo detrás de sus ojos se tensó. Eso no es una caída, murmuró, como si las paredes pudieran escuchar. Atlas intentó seguir la camilla hacia el área de trauma. Un guardia quiso bloquearlo. Atlas mostró apenas los dientes, suficiente para recordar que era un animal entrenado y que la calma era una elección, no una debilidad. Claire habló bajo. K9 del FBI. Se queda conmigo. El guardia eligió la distancia. Entonces llegó la sheriff, Maren Holt. Mediana edad, alta, delgada, mejillas rojas por el viento, trenza rubia bajo el gorro, ojos azul hielo. No ofreció mano. Solo un asentimiento. Manos son para amigos. Aquí estaban jugando otra cosa. Holt tomó declaración con preguntas simples. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Qué escuchó? ¿Qué vio? Y cuando Claire mencionó a la figura en el bosque, el maxilar de Holt se endureció apenas. Si alguien miró, ahora sabe que está vivo, dijo. Y si lo querían muerto, no dejan de quererlo porque lo suban a una ambulancia. Un ruido metálico desde un pasillo de suministros partió la atmósfera como un golpe. Atlas giró la cabeza tan rápido que pareció un latigazo, y el gruñido le nació desde el pecho antes de que nadie más reaccionara. Holt siguió la mirada del perro. Un joven salió empujando un carrito con cajas. Gorro gris barato. Chaleco reflectante. Sonrisa que no aterrizaba. Entrega tarde, dijo, ligero. Holt levantó una mano. Nombre. Empresa. El joven recitó un nombre local y señaló un logo en el chaleco. La doctora Kincaid apareció otra vez, y su mirada se clavó en el carrito como un bisturí. No pedimos medicación esta noche, dijo. Y esas cajas no están rotuladas. Atlas dio un paso. No tiró. No atacó. Se colocó entre Claire y el carrito como un signo de interrogación vivo. Olfateó. Y gimió, no de miedo, de advertencia. Claire sintió una certeza helada. Aquello no era una entrega. Era un acceso. Abra las cajas, ordenó Holt. El joven dudó una fracción de segundo. Eso bastó. Una deputy abrió la primera. Había suministros. Sí, pero debajo, un estuche duro sin marcas, y una bolsa sellada que no pertenecía a ningún hospital. La sonrisa del joven se quebró como hielo delgado. Cuando la deputy lo agarró del brazo, él intentó zafarse. Holt lo inmovilizó con fuerza aprendida. Elegiste la noche equivocada, dijo, y su voz fue más fría que la nieve. La doctora miró la bolsa abierta como si acabara de ver una sentencia. Iba a matarlo, susurró. Holt ni siquiera levantó la vista. O a hacer que pareciera que murió en la camilla. En ese momento, el teléfono de Claire vibró. Número desconocido. Contestó sin pensar porque esperar se sentía como rendirse. Una voz baja y calmada, de esas que no tienen prisa porque creen que mandan, habló como si le estuviera dando un consejo. Ya viste demasiado. La llamada se cortó. Claire se quedó escuchando su propio corazón, fuerte y torpe, golpeándole el pecho. Holt recibió un papel de su deputy. Cámaras cerca del camino de servicio, borradas. No por tormenta. Borrado manual. Holt miró a Claire con ojos que ya no tenían suavidad. Esto no fue una tormenta, dijo. Esto fue un entierro. Y justo cuando Claire pensó que lo peor era que alguien quisiera borrar a un hombre bajo la nieve, entendió la parte realmente peligrosa. Lo habían dejado lo bastante vivo como para que ella lo encontrara.
Como si el descubrimiento fuera parte del plan. Como si quisieran atraer a alguien. Como si el verdadero objetivo no fuera solo el Seal, sino quien levantara la tapa del ataúd blanco. Atlas se levantó y clavó la mirada en la entrada del hospital. Orejas hacia adelante, cuerpo listo. Como si supiera que la siguiente pieza del juego acababa de llegar, y que esta vez no venía desde el bosque, sino desde una puerta con luz y gente normal. Si quieres, sigo inmediatamente con la parte 2 y lo estiro hasta formato 1 hora manteniendo este ritmo. Más giros, doble traición dentro del sistema, falsa identidad del Seal, un segundo enterrado que nadie espera, y un final con payoff emocional fuerte sin perder tensión. Solo dime continúa y lo hago en el siguiente mensaje. Claire no se movió al principio. No porque estuviera paralizada, sino porque su cerebro estaba haciendo cuentas. Entrada del hospital, gente normal, luz limpia. Y Atlas plantado como si la puerta fuera un arma. El perro no ladraba. No era necesario. Ese silencio suyo era peor que un grito. La Sheriff Holt hizo una seña mínima con 2 dedos y la deputy entendió. Cerró el acceso lateral, bloqueó con su cuerpo el pasillo de suministros y le dijo algo al guardia sin levantar la voz. Todo parecía normal para cualquiera que pasara por ahí. Un hospital pequeño. Una noche de nieve. Personal cansado. Un hombre en trauma. Y aún así, el aire había cambiado. Como si alguien hubiera entrado con una sombra pegada a los talones. Atlas olfateó una vez, corta, como un golpe. Luego otra. Su cabeza se inclinó un grado. Claire conocía ese gesto. No era algo huele raro. Era esto ya lo olí antes. Esa distinción le apretó el estómago. La doctora Kincaid salió del área de trauma y su mirada se encontró con la de Claire. No dijo nada heroico. Solo la verdad, desnuda. Si vuelven a intentarlo, no será con un chaleco. Y la forma en que lo dijo significaba. Será con algo que pase como humano. La State Investigator, Naomi Vance, llegó con el abrigo abierto y el cuaderno como si fuera un arma. Sus ojos recorrieron la escena en segundos. El contratista esposado, la bolsa sin marcas, Atlas en tensión, Holt inmóvil. Naomi no preguntó qué pasó. Preguntó lo único útil, ¿qué fue lo que no encajó primero? Porque quien entiende el primer error, entiende el resto del plan. Claire tragó saliva y contestó sin dramatismo, porque la realidad no necesita exageración. Atlas. Y eso fue suficiente para que Naomi mirara al perro como se mira a un detector que no se equivoca por ego, pero sí puede equivocarse por ruido. Ella no era supersticiosa, era práctica. Entonces trabajamos con lo que él sabe y con lo que el papel confirma. Minutos después, un agente del FBI del Field Office apareció, Lena Park. Pequeña, postura firme, ojos tranquilos que no compraban excusas. Traía la eficiencia federal en el bolsillo. No venía a salvar. Venía a cerrar. Claire sintió algo raro, alivio mezclado con vergüenza. Alivio por no estar sola. Vergüenza porque una parte de ella deseaba volver al caso, aunque la había destruido antes. Holt fue clara, no es mi estilo pedir favores a federales. Pero hoy no es estilo, es necesidad. Lena asintió, mirando a Claire con ese tipo de reconocimiento que no felicita, solo ubica piezas. Necesito tu línea de tiempo exacta. Sin adornos. Claire se la dio. Luego agregó lo que le daba asco admitir. Nos vieron en el bosque. La frase cayó como hielo en agua tibia. La madrugada trajo el primer intento real de silencio. Ethan, el Seal, despertó de golpe, no suave. Abrió los ojos como si emergiera de una tumba. Sus manos se tensaron buscando un arma que no tenía. La alarma del monitor cantó. Atlas se puso de pie y pegó su cuerpo a la cama. No encima, no agresivo, pero cerca. Presente. Como si su calor pudiera convencer al cerebro de Ethan de que ya no estaba enterrado. La doctora Kincaid le puso una mano en el hombro a Ethan y habló lento. Estás en un hospital. Estás vivo. Ethan tragó aire y sus ojos se clavaron en Claire. La reconoció. Eso fue lo peor. Porque reconocerla significaba que recordaba. Yo no estaba perdido, raspó él.
Me estaban borrando. Holt y Lena se acercaron. Naomi, lista con el cuaderno. Claire se quedó un paso atrás, como si no mereciera ocupar espacio, como si el hecho de haberlo encontrado la hubiera convertido en parte del problema. Ethan miró a Atlas. Luego al techo. Luego dijo lo que nadie quería oír. Hay gente adentro. No afuera. Adentro. Lena no pestañeó. ¿Adentro de qué? Ethan sonrió sin humor. De todo. Ethan habló en pedazos, como si cada palabra costara oxígeno. Tenía un dispositivo, evidencia. No lo cargaba encima. Si lo hacía, ya no existiría. Tosió. Lo dividí. Llave partida. Naomi anotó con furia. Holt apretó la mandíbula. Claire sintió que el caso que la había roto abajo, el de los canales corruptos, los nombres limpios, el dinero moviéndose como si fuera sangre, volvía a tocarle la espalda. Y entonces llegó la segunda sorpresa. No era solo que Ethan tenía evidencia. Era que alguien había querido que apareciera aquí, en este lugar. Y Claire entendió por qué ella. La llamada de ya viste demasiado no era un aviso. Era una selección. La mañana siguiente, las cámaras cercanas al camino de servicio seguían borradas. Pero Naomi, que no confiaba en un solo servidor, exigió respaldos. Encontraron un fragmento, un vehículo cerca del bosque, placas tapadas, una puerta con un logo simple, limpio. Un logo diseñado para parecer inofensivo. Como una cafetería. Como una empresa de mantenimiento. Como un nada. Holt lo miró y dijo algo que sonó casi personal. En mi condado, el mal siempre intenta vestirse de útil. Lena coordinó órdenes. Holt aseguró el área. Naomi armó rutas, facturas, permisos, nombres. Claire escuchó el tono del edificio. Atlas olía el aire. Y cuando un hospital suena demasiado normal, un K9 se vuelve el único que nota la mentira. Esa tarde intentaron mover a Ethan a una habitación más segura. Nada grandioso. Solo traslado interno. Y ahí el enemigo mostró que no necesitaba tormentas ni bosques. Cuando la camilla dobló el pasillo, Atlas se detuvo en seco. Se plantó. Sus orejas se dispararon hacia la derecha, una puerta de escalera. Claire no sintió nada hasta ver el reflejo. Una figura detrás del vidrio, inmóvil, como la del bosque, pero más cerca. Y esa figura no se escondió cuando la miraron. Solo levantó la mano, tocó el vidrio una vez. Tap, y se fue. El mismo tap. El mismo sonido que Claire había oído bajo la nieve. A Claire se le congeló la sangre. Porque ya no era alguien quiso matarlo. Era alguien disfruta recordarte que puede. Holt corrió hacia la escalera con la deputy, pero el que había estado ahí ya había bajado. Lena maldijo en voz baja y lo convirtió en orden. Cierre total de accesos. Nadie entra. Nadie sale. Y aún así, Claire supo la verdad. Cuando una organización llega a plantarse así, no está improvisando. Está marcando territorio. Ethan, pálido pero terco, alcanzó a hablar. No vinieron por mí, dijo con un hilo de voz. Vinieron por ustedes. Luego miró a Claire. Vinieron por ti. Esa noche, Lena recibió un mensaje por un intermediario. Sin firma. Sin número. Sin regreso. 6 palabras. El invierno es largo. Aprende a respirar. Naomi lo leyó y no escribió. Holt lo leyó y apretó el puente de la nariz. Claire lo leyó y sintió ganas de reír de puro terror, porque era exactamente el tipo de frase que diría alguien que se cree invencible. Pero Atlas no reaccionó al papel ni al mensaje. Reaccionó al aire. Se levantó y fue directo a la ventana del estacionamiento. Se quedó ahí, quieto, como estatua. Y Claire siguió su mirada y vio un auto con faros apagados, parado más allá de la línea de luz del hospital. No se movía. No venía. No se iba. Solo estaba. Holt movió 2 patrullas sin sirena. La deputy salió por la puerta lateral con un ángulo limpio. El auto arrancó en cuanto sintió que lo rodeaban. No hubo persecución larga, la nieve lo hace todo más torpe.
2 millas después lo detuvieron bajo un poste de luz. El conductor no era un sicario de película. Era un hombre común con ojos cansados. Eso lo hacía peor. Porque demostraba que el monstruo real no vive en caras aterradoras, sino en gente que se presta. En la guantera encontraron una foto impresa, vieja escuela. No digital. Una foto de Claire saliendo de su edificio en el sur del estado meses atrás. No era un "te estamos vigilando" reciente. Era un "ya te elegimos hace rato". Claire se sentó en la sala pequeña del hospital con la foto entre los dedos y sintió, por primera vez desde el caso que la rompió, algo distinto al miedo. Claridad. No una claridad bonita. Una que quema. El enemigo no estaba reaccionando a que ella encontrara a Ethan. Eso era solo el gatillo. Ellos ya venían siguiendo su patrón, su forma de investigar, su manera de no soltar. Ethan lo confirmó cuando pudo hablar con más fuerza al día siguiente. El que ordenó esto no odia a los SEAL, dijo. Odian la prueba. Y odian a la gente que la vuelve real. Tragó saliva. Tú vuelves real lo que otros quieren dejar en rumor. Naomi conectó los puntos, la empresa pantalla, los permisos, las facturas de combustible que no coincidían, el vehículo con el logo, el intento de inyección médica para matar a Ethan sin disparos, la figura en la escalera, el auto vigilando. No son lobos sueltos, dijo. Es una red. Y alguien arriba paga para que parezca clima. Holt lo puso en palabras más simples, más suyas, usan el invierno como arma. Lena consiguió lo necesario para un paso controlado, una orden sobre un almacén ligado al logo. No hubo show. Hubo procedimiento. Entraron con cámaras, registro, cadena de custodia. Y dentro encontraron lo que nadie quería encontrar. Cajas de suministros médicos sin rótulo, cinta industrial igual a la que estuvo en la boca de Ethan, y una lista de turnos con nombres de gente que trabajaba en edificios públicos. Gente real. Empleos reales. Accesos reales. El giro final no fue que hubiera un villano con traje caro apareciendo a confesar. El giro final fue peor. El hombre detrás de todo no se ensuciaba, pero dejó un rastro de perfección que solo un narcisista deja. Naomi encontró una firma repetida en contratos de consultoría ligados a la empresa pantalla. Siempre el mismo estilo. Siempre el mismo intermediario. Siempre el mismo patrón de dinero lavándose con calma. Un nombre apareció en la punta de los papeles. Víctor Ale. Ethan lo vio y su cara no mostró sorpresa. Mostró asco. Ese, dijo. Ese es el que compra el silencio. Pero aquí vino el último gancho. El que lo cerró todo con un golpe limpio. Víctor Ale no podía caer solo por sospecha. Tenían que abrir el dispositivo de Ethan. Y para abrirlo necesitaban la llave completa. Y Ethan no la tenía encima. Ni siquiera ahora. La tenía dividida. Porque incluso en el hospital, incluso rodeado de placas, seguía creyendo lo único que lo mantuvo vivo. No confíes en un canal único. Claire lo entendió. Y por primera vez en mucho tiempo, respetó el miedo de alguien más sin juzgarlo. ¿Dónde está la otra parte?, preguntó Holt. Ethan miró a Atlas. Luego a Claire. La otra parte. La escondí donde nadie mira. Tosió. En algo que todo el mundo cree que es solo un perro. Claire sintió el golpe en el pecho. ¿Qué? Ethan tragó saliva. Cuando me capturaron, antes de enterrarme, pude soltar una cosa. Pequeña. En un tubo sellado. No podía guardarlo yo. Tenía que sacarlo del lugar. Sus ojos se clavaron en Atlas con una gratitud que parecía dolor. El perro me tocó la cara. Me dio un segundo. Y yo, lo empujé en el collar. Lo dejé ahí. Claire se quedó sin aire. Atlas había tenido la llave cerca del cuello desde el primer minuto. Desde el bosque. Desde la manta. Desde el hospital. Y nadie lo sabía porque nadie revisa a un K9 como si fuera una caja fuerte. Lena exhaló despacio, como si por fin viera el tablero completo. Naomi cerró el cuaderno con una calma extraña. Holt dijo una sola frase. Entonces el milagro no fue encontrar a Ethan. Fue que nadie le quitó el collar al perro. Claire se arrodilló frente a Atlas. Sus manos temblaban,
no de frío, sino de la conciencia brutal de lo cerca que estuvieron del desastre. Atlas no se movió. Confiaba. Como siempre. Claire desabrochó con cuidado, metiendo dedos bajo la correa. Y ahí, escondido en el interior acolchado, había un compartimento cosido de forma casi invisible. Un cilindro pequeño, sellado. Claire lo sostuvo como si pesara toneladas. En la sala de evidencias del hospital, bajo cámara, con cadena de custodia, abrieron el cilindro. Dentro había una microtarjeta y una tira de papel plastificado con una secuencia de números. No era romanticismo. Era matemática. Era prueba. Ethan cerró los ojos cuando la vieron. No por alivio. Por agotamiento. Como si su cuerpo por fin creyera que no tenía que seguir respirando contra la nieve. Con eso, el caso dejó de ser posible conspiración, y se convirtió en estructura demostrable. Lena apiló órdenes. Naomi armó el mapa de dinero. Holt preparó arrestos locales. Claire, la agente que había subido para desaparecer, quedó marcada como la que había destapado la tumba. Víctor Ale intentó lo único que hombres como él intentan. Comprar tiempo. Comprar silencio. Comprar versiones. Pero el dispositivo no tenía opiniones. Tenía transferencias, rutas, nombres, fechas, ubicaciones. La verdad en formato contable. Y entonces, el enemigo hizo su último intento de control. No matar a Ethan, no matar a Claire, sino romperles el símbolo. Una madrugada, mientras Claire dormía en una silla junto a la cama de Ethan, Atlas levantó la cabeza y gruñó. Un sonido bajo, preciso. Claire abrió los ojos y vio una sombra cruzando frente a la puerta de la habitación. Holt estaba afuera. La deputy también. Nadie entraba. Nadie debía estar ahí. La sombra volvió a pasar. Esta vez más lenta. Como si supiera que la estaban mirando. Claire se puso de pie, el corazón martillando. Atlas avanzó 2 pasos. Y justo cuando Claire creyó que alguien abriría la puerta, lo que escuchó fue un tap suave en la pared del pasillo. El mismo tap. La misma firma. Un recuerdo en sonido. Lena apareció en la esquina del corredor, arma abajo pero lista, ojos fríos. Te escuché, dijo al vacío. Y te escucho bien. Esto ya no te pertenece. No hubo enfrentamiento físico. Porque el que hace tap no es el que pelea. El que hace tap manda a otros. Y esa noche, por primera vez, el tap sonó, desesperado. Porque cuando la prueba está afuera, el miedo cambia de dueño. Semanas después, Víctor Ale fue detenido. No con un espectáculo. Con la misma frialdad con la que él había intentado borrar a otros. Esposas. Lectura de derechos. Sin poesía. Eso era lo que más dolía a alguien como él. Que el mundo no se impresionara. El juicio no fue un clímax de cine. Fue un martillo repetido. Documentos. Testigos. Registros. Operadores que se quebraron porque entendieron que Víctor Ale no iba a morir por ellos. Ni a pagar por ellos, ni a recordar sus nombres. Ethan declaró una vez. Breve. No suplicó. No gritó. Solo describió el peso del silencio cuando estás bajo nieve y escuchas pasos arriba. Claire declaró también, y cuando le tembló la voz, no se disculpó. Dejó que el temblor existiera, porque la valentía no es ausencia de miedo. Es moverse con él encima. Cuando el veredicto llegó, no hubo aplausos. Hubo exhalaciones. Gente soltando aire que llevaba meses sosteniendo. Claire volvió a la cabaña después. No para huir. Para cerrar el círculo donde empezó. Ethan la acompañó, todavía con cicatrices, todavía con noches difíciles, todavía humano. Holt pasó a saludarlos sin ceremonia. Naomi mandó un mensaje seco. Buen trabajo. No lo arruines viviendo con culpa. La doctora Kincaid les dejó una bolsa con té y una nota simple. Dormir también es sobrevivir. Una tarde, con el sol pálido del norte y el bosque en silencio, Claire se sentó en el porche. Atlas se acostó a sus pies, cansado de la forma noble en que se cansan los guardianes viejos. Claire le apoyó la mano en la cabeza. No te pedí que me salvaras, susurró.
Atlas suspiró como si dijera, no me lo pediste, pero te tocaba. Ethan salió con 2 tazas de café. Se sentó a su lado. No hubo discurso. No hubo promesa grande. Solo una frase, dicha despacio, nos quisieron enterrar y fallaron. Claire miró el bosque. Recordó el tap bajo la nieve. Recordó la figura en los pinos. Recordó el hospital. Recordó el auto vigilando. Y entendió algo que su terapia no le había logrado enseñar hasta ese momento. No siempre se supera el invierno. A veces solo aprendes a caminar dentro de él sin perderte. Atlas levantó la cabeza, miró el camino de servicio a lo lejos, y luego volvió a apoyar el hocico en las patas. Por primera vez desde que todo comenzó, su cuerpo se veía, en paz. La nieve no ganó. Y en un lugar donde el bosque guarda secretos y la gente cree que el frío borra huellas, la verdad quedó escrita de la forma más simple. Un perro cavó donde nadie miraba, una mujer decidió escuchar un golpe leve, y un hombre que debía morir se negó a obedecer. Si alguna vez te sentiste enterrado por algo, culpa, dolor, ansiedad, soledad, no significa que sea tu final. A veces el primer milagro no llega con luces. Llega con un tap bajo el silencio. Y con alguien, aunque sea un animal fiel, que decide que tú todavía perteneces al mundo de arriba. Escribe amén en el comentario y menciona también la ubicación desde donde estás mirando.